Ok, bueno, un saludo a todos los hermanos que nos pueden estar viendo a través de estos medios. Que el Señor me los bendiga grandemente y que el Señor bendiga a la iglesia en esta mañana. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor en segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Recordando que estamos viendo una serie titulada ¿Por qué la sana doctrina es tan importante? Y hoy corresponde al tema número 5 y le puse por título Característica de la sana doctrina. Y la sana doctrina, hermanos, fluye de la palabra de Dios y de su voluntad que ya ha sido revelada en las Escrituras. Dios nos dio su palabra, ¿ok? Sus enseñanzas, para que nosotros podamos conocerle, amarle, obedecerle y sobre todo, queridos hermanos, compartir con otros sus enseñanzas, las enseñanzas de Dios, ¿ok? Cabe destacar que las enseñanzas de Dios tienen cualidades distintivas que la hacen únicas y totalmente diferente a las demás enseñanzas. A mí me gustaría leerles un concepto o el concepto que se le da a la palabra características. Y característica es una cualidad que permite identificar a algo o a alguien. Yo nuevamente se le voy a leer. Dice, en una cualidad, una característica, una cualidad que permite identificar a algo o a alguien. Queridos hermanos, lo que a continuación yo quiero compartirles el día de hoy no es lo que yo creo que debe ser la sana doctrina. No es mi propio pensamiento, no es mi opinión personal, lo que debe ser la sana doctrina. Es todo lo contrario, hermanos. Lo que yo quiero compartir con todos ustedes el día de hoy va a salir y es de la propia palabra de Dios. ¿Qué informa la palabra de Dios sobre la sana doctrina? En la Biblia, hermanos, nosotros podemos encontrar las características de la sana doctrina y vamos a ver que la doctrina de Dios, número 1, es conforme a la piedad. Número 2, es pura. Número 3, es sana. Y número 4, se basa en la Biblia. Vamos a ver estas 4 características el día de hoy. Es conforme a la piedad, es pura, es sana y se basa en la Biblia. Y vamos por la primera. Conforme a la piedad. Vamos a leer primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo
y a la doctrina que es conforme a la piedad. Sé que sigue diciendo, nada sabe, está envanecido, en el versículo ya 4. Pero ve cómo es la sana doctrina, es conforme a la piedad. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Sana doctrina es conforme a la piedad. La piedad está unida a las sanas palabras del Señor Jesucristo y da como resultado en la vida de los creyentes personas como piadosas. Personas piadosas, fervientes con un deseo de querer obedecer tanto a Dios y amar al prójimo. Vamos a leer y vamos a ver un ejemplo de personas que cambiaron sus vidas personales, fueron transformados por esta doctrina que es conforme a la piedad. Y lo que yo les voy a compartir, hermanos, está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 42. Acá el apóstol Pedro está dando su primer discurso. Y en su primer discurso se añadieron como 3,000 personas. ¿Ok? Y el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 42, dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una pregunta que puede caer justamente, exactamente, el anillo cae exactamente en el dedo. ¿Cómo estaban estas 3,000 personas? Lo leímos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo que tal doctrina es conforme a la piedad. ¿Cuál doctrina? La doctrina de los apóstoles. Iniciando esta serie, recuerdo que el primer tema fue ¿cuál es la fuente, la base de la doctrina? En segundo lugar, nosotros podemos ver acá que en estas 3,000 personas estaban en común unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Hazte una idea, hermanos. 3,000 personas. Y teniendo todo en común. No estamos hablando de 50 personas. No estamos hablando ni siquiera de 100 personas. Estamos hablando de 3,000 personas. Es bastante. Y todos tenían todas las cosas en común. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que número 1 es conforme a la piedad. ¿Ha cambiado Dios tu corazón con la doctrina que ya está establecida, que es conforme a la piedad?
Por lo tanto, si eso ha pasado en nuestras vidas, nosotros tenemos que ser personas piadosas. Oye, ¿cómo es que no puedo entender? 50 personas reunidas no pueden convivir juntas, pero alaban a Dios. No puedo comprender. Pero ahora, cuando veo aquí 3,000 personas, no es cualquier cosa, viviendo piadosamente, teniendo todas las cosas en común. Ve lo poderoso que es la enseñanza apostólica, no cualquier enseñanza. Si una persona predica que no va de acuerdo a la doctrina, nada sabe, está envanecido. ¿Y qué surge? ¿Qué surge? Envidias, pleitos, chismes, contiendas. Obviamente, si se predica a 50 personas conforme a mi pensamiento, eso es lo que va a surgir. Pleitos, chismes, peleas. Pero si se predica conforme a la doctrina, que su primera cualidad que yo le estoy presentando a ustedes acá es conforme a la piedad, así sean 50, así sean 20, hasta 3,000, que si predica conforme a la piedad, hermanos, eso se va a ver. Eso se va a ver en la práctica. Se va a ver el amor entre los hermanos. Hermanos, qué maravilloso es predicar la palabra de Dios. Y que desde el púlpito se predique la palabra de Dios. Y así el trabajo pastoral es un poco más descansado. Pero cuando desde el púlpito no se enseña la palabra de Dios, la doctrina de Dios que es conforme a la piedad, hay mucho dolor de cabeza. Ese personaje X tiene que comprar bastante diclofenac, que va a vivir con dolor de cabeza. Esta unidad es posible, hermanos. Sí es posible. Sí es posible sentir un amor profundo hacia otra persona cuando usted es transformada por el poder de Dios, cuando usted escucha la doctrina de Dios que es conforme a la piedad. Sí es posible. Sí es posible. Hermano, a mí me gusta demasiado estar con ustedes. Y no solamente aquí. Me encanta, hermanos, cuando nosotros vamos allá a casa del hermano Darwin, hermana Rosemary, vamos allá y compartimos allá y estamos todos juntos y en armonía, hermanos. Y estamos haciendo sopa, estamos haciendo que sí, arroz con coco, que estamos haciendo... Hermanos, por ahí viene una. Y ya vamos a ir, ¿ok? Vamos a ir. Me gusta cuando vamos a casa de la hermana Fainelli. Me gusta, hermano, me gusta convivir con los hermanos. Me encanta. Y obviamente yo sé que a usted también le encanta. ¿Tú sabes algo extraño? En la vida de alguien es que no le gusta estar con sus hermanos. Ese es algo extraño. ¿Ok? Algo extraño. Hermanos, pero en nuestras vidas, hermanos, en nuestra vida tiene que abundar la doctrina de Cristo, que es conforme a la piedad. Cambia los corazones. Cambia las mentes y los pensamientos. Hermano, no cambiemos. No cambiemos la doctrina de Dios por X doctrina. No lo hagamos. No lo hagamos. Porque la doctrina de Dios, la doctrina que es de Dios, hace efecto en los corazones de las personas. Les estuve diciendo que es conforme a la piedad, también es pura y es sana. Me gustaría hablarles sobre pureza y sano
algo al mismo tiempo, porque hablar de pureza, obviamente como resultado es algo sano, ¿verdad que sí? Si se dice que es impureza, obviamente no es sano, ya está podrido. Pero al decir que la sana doctrina es pura, también podemos decir que es una doctrina completa. ¿Ok? Cuando decimos que la sana doctrina es pura, también estamos diciendo que la doctrina es íntegra. También la doctrina es perfecta. Cuando decimos que la sana doctrina es pura y sana, estamos diciendo todo esto. Que corrige al creyente, que hace crecer al creyente de manera sana en la fe, en el amor y en la paciencia. Todo eso lo hace la doctrina de Dios. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo lo siguiente: si tú enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, si se enseña conforme a la doctrina, número uno, el pastor va a ser un pastor nutrido, robusto espiritualmente, si se empapa de la sana doctrina. Y como resultado, hermanos, lo que va a enseñar es un buen alimento espiritual. ¿Ok? Mucho chistri ahorita, mucho dorito. Es más, eso yo creo que es demasiado lo que se está dando ahorita. El chistri y el dorito es mucho. Y ahora yo creo que ni cotufa. ¿Ok? Hermanos, te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo usted ve a una persona cuando no se alimenta bien? Escuálida, ¿verdad? Raquítica, flaco. Y sea como sea, hermana, yo soy flaco, ¿ok? Pero una persona desnutrida, ¿verdad? Que su apariencia no se ve bien, pues, físicamente, porque está desnutrido. Bueno, entonces, ¿cómo será una persona desnutrida espiritual? ¿Cómo será una persona que tiene una desnutrición espiritual? Hermanos, nosotros tenemos que alimentarnos de esta doctrina que es completa, íntegra, perfecta, que nutre lo espiritual, que nos hace crecer en la fe, en el amor, en la paciencia. Hermanos, la palabra de Dios, la doctrina de Dios. Tito, Pablo le dice a Tito, o le escribe a Tito, en el capítulo 2, versículo 1 al 10, y lo vamos a llevar poco a poco, lo dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Vean lo que pasa, hermanos, cuando se habla de acuerdo a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, ¿qué pasó? No sea blasfemada.
Ve todo lo que enseña la sana doctrina. Los ancianos, a ser sobrios, o sea, en sus 5 sentidos. Estar allí ya cuerdos, con sentido común. A las ancianas, así mismo, que también sean reverentes. Ve todo lo que enseña la palabra de Dios, hermanos. Te enseña y me enseña, hermanos. Te nutre espiritualmente. Pero le sigue diciendo, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces esto también es para los jóvenes. La sana doctrina es para todos, incluyendo hasta los niños, jóvenes, ancianos, ancianas, pastor, para todo el mundo. Ve todo lo que hace la sana doctrina. Pues le dice Pablo a Tito, preséntate tú mismo, tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando que integridad, seriedad. ¿Ves? Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen el que la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Entonces, que la doctrina de Dios abunde entre nosotros. Y nosotros, con nuestras obras, vamos a adornar la doctrina de Dios. Nosotros, con nuestro comportamiento. Esto no es solamente aprender teoría de teología, que es bueno, ¿ok? Pero no es solamente aprender teorías teológicas. Es practicar lo que estás escuchando de la teología. ¿Ok? Practicar tú en tu vida personal, adornar la doctrina de Dios. Hermano, estás recibiendo palabra sana. Y si tu corazón ha sido transformado por el Evangelio, hermanos, usted va a sentir un profundo deseo de obedecer al Señor. Pero tú habla, oh Tito, ¿cómo vas a hacer iglesia, Tito? ¿Cómo vas a hacer iglesia? ¿Cómo vas a ayudar a los hermanos? ¿Cómo vas a enseñar a los hermanos? Bueno, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cómo se edifica la iglesia? Con lo que está de acuerdo con la sana doctrina. De esa manera se edifica la iglesia de Dios, con lo que ya está establecido de acuerdo a la sana doctrina. Bueno, estas características que yo les acabo de mencionar, estas 3, pues aquí se llevará así un poco, no sé si fue muy rápido, pero la última característica, hermanos, que dice que la sana doctrina se basa en la Biblia. Esta última característica, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado con esta última característica? Porque el testigo de Jehová, él puede decir, bueno, pero si la doctrina se basa en la Biblia, entonces lo que yo digo, como te lo estoy diciendo con la Biblia, mi doctrina también es sana, porque está basada en la Escritura. Entonces también puede venir que X religión, ¿ok?
X secta. Puede decir, mi doctrina se basa en la Biblia. Por eso que te digo que aquí esta última característica, tengo que tener un poquito de cuidado, ¿ok? No es correcto, hermanos. No es correcto fundamentar las enseñanzas o predicaciones en experiencias personales. No es correcto. ¿Ok? No es correcto fundamentar incluso hasta sueños, visiones, entre otras cosas. Fundamentar todo eso que contradiga la palabra de Dios. ¿Ok? No es correcto. No es correcto hacerlo. Es lamentable, muy lamentable, ver que en muchos púlpitos se enseñe una mezcla de enseñanzas paganas de hombres con fragmentos de versículos de la Biblia. ¿Ok? Con el fin de decir, entonces lo que yo enseño, claro, está conforme a la Biblia. Es bíblico. Entonces, implantando mandamientos de hombres con fragmentos de la Biblia, eso no es enseñar doctrina. Eso no es ni siquiera edificar a la iglesia. ¿Ok? Oiga, hermano, yo me puse a analizar un asunto. Y se levanta X iglesia y el fundador dice, bueno, Dios me reveló el uniforme de esta iglesia. Y te saca un texto de la Biblia, pero fuera de contexto. Entonces se levanta otro y dice, bueno, Dios me dijo a mí cuál es el uniforme de esta iglesia. Entonces, por fin, ¿cuál es el uniforme? ¿Ah? ¿Es el aquel o el de aquel? Yo, de verdad, no entiendo, hermanos. Entonces Dios le dice a unos allá, es el uniforme, y allá está el uniforme, y el velo correcto es este, y no es como aquel, y por fin, ¿qué está pasando? Bueno, yo puedo decir con mucha certeza, no se están guiando con esto. No se está fundamentando con la doctrina de Dios, sino conforme a una visión, a un sueño personal, a una experiencia personal, sacar un versículo, extraer un versículo y decir o forzarlo a que diga lo que yo pienso. Eso es lo que está pasando hoy en día. Por lo tanto, hermanos, no es correcto. Pues insisto en esto, hermanos. No es correcto enseñar X doctrina con un solo versículo sacado de su contexto. Prohibido. Un pastor, un maestro, evangelista, sea quien sea, hermanos. Sea quien sea. Incluyéndome a mí. ¿Ok? Incluyéndome a mí. No debemos transmitir enseñanzas que contradigan a la palabra de Dios. Jamás. Por muy inspirador que suene, por muy hermoso que se escuche, pero no se puede transmitir una enseñanza que contradiga a la Biblia y decir, como lo dice la Biblia, está fundada la doctrina en la Biblia. Ten mucho cuidado con eso. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Bueno, vamos a ver. Pablo a Timoteo le dijo lo siguiente: que sea diligente en predicar la palabra de Dios, que se aparte de las fábulas, que se cuide de él mismo. Te estoy resumiendo, ¿ok? Pero vea cómo dice segunda de Timoteo,
capítulo 1, versículo 13. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ya usted sabe que las sanas palabras que de mí oíste se está refiriendo a qué? A las enseñanzas apostólicas, y te repito cualidades, que es conforme a la piedad, que es pura y que es sana. Oh Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Hermanos, esas sanas palabras que Timoteo escuchó de Pablo están aquí. Verás aquí. ¿Traíste tu Biblia? ¿Verdad? Ok. Bien, ahí están las sanas palabras. Ahí están las sanas palabras. Ahí está la doctrina de Dios, pero con mucho cuidado, ¿ok? Como te estaba explicando hace un momento, no sacar fuera de contexto un texto o un versículo para... Aquí está porque lo dice la Biblia. No. Eso lo hace el diablo. El diablo al Señor Jesucristo. Tírate, porque te voy a enseñar una doctrina bíblica. Tírate. Pues está escrito que sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Por lo tanto, claro, esta doctrina está buena, tírate. Y es bíblica. ¿Eso está bien? Eso está mal. Eso está mal informado. Pero ¿por qué entonces hay que tener, hermanos, discernimiento espiritual? Cuando usted escuche algo que está fuera de su contexto, esa doctrina no viene de Dios. No viene de Dios, viene de Satanás. Porque eso es lo que él usa. Tergiversar la palabra de Dios. Entonces Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En el capítulo 2 del mismo libro, versículo 1 al 2, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, te encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, es una doctrina de piedad sana, pura, que se va a transmitir de generación en generación. Pero sin diluir nada. No se tiene que diluir nada. No hay que diluir nada. Pura, hermanos, como está aquí. ¿Ok? Como está acá. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Entonces, hermanos, tenemos que ser como fieles con la sana doctrina. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Es un arduo trabajo, hermanos. No es cualquier cosa enseñar doctrina. No es una pérdida de tiempo enseñar doctrina. Pero tengamos que enseñarlas, enseñémoslas, que es conforme a la piedad, que es pura, que es sana. Y con mucho cuidado, claro que sí, es bíblica, pero con mucho cuidado allí, ¿ok? Le sigue diciendo Pablo a Timoteo, en el versículo 15 al 16. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Cuando no se predica conforme a la sana doctrina, sino conforme a la doctrina de un hombre, ¿a qué conduce?
más y más a la impiedad. Más y más a la impiedad. Dice, usa bien la palabra de verdad. Procura, oh Timoteo, presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Oh Iglesia El Elión. Iglesia El Elión. Procuremos presentarnos ante Dios como unos obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos, escucha muy bien, que usamos bien, correctamente la palabra de Dios. Amén. Así que, hermanos, evitemos profanas y vanas palabrerías. Cuidémonos de caer en el error. Iglesia, tenemos que procuremos presentarnos ante Dios como unos obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos muy bien la palabra de Dios. Y para usar la palabra de Dios, hermanos, bien, correctamente, obviamente tenemos que estudiar. Tenemos que indagar, investigar. También Pablo sigue diciendo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 al 2, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que eches chiste, que hables conforme a tu mente. Ok. Que hable del Calimán y de Condorito. No, que prediques la palabra. Que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué más? Y doctrina. Entonces, la exhortación hacia la iglesia tiene que ser con doctrina. Con doctrina. Y la doctrina es completa, es pura, íntegra. No le hace falta nada, hermano. Lo tiene todo, como para estar inventando. Lo tiene todo, hermanos. Decir, sí, doctrina de Dios, pero con un poquito de mí. Es decir, Dios se equivocó. Y yo tengo que echarle un empujoncito. No. Dios no necesita empujón. Él prende solo. Él está prendido siempre. Manos, ya Él dio todo. Ya está todo. Entonces procura, ve esto. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Qué grandes testigos, ¿no? Delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Que la palabra sea predicada, la palabra de Dios. El Señor Jesucristo sabe dónde se echa mucho chiste. El Señor Jesucristo sabe dónde se habla mucho de testimonio personal. El Señor Jesucristo sabe incluso dónde se predica la palabra de Dios realmente. Él es testigo. Él es testigo. Más Pablo, voy a hablar contigo, Timoteo, y como testigo, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esos dos testigos. ¿No es de temblar, hermanos? Claro que sí. Es de temblar y es de tener mucho cuidado. Y estamos hablando conforme a la palabra de Dios.
Porque aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Y Él es testigo. Que aquí se habla conforme a su palabra. Usted no se podrá imaginar, hermanos, cada vez que me paro acá, yo me paro temblando. Porque yo quiero hablar conforme a la palabra. Yo no quiero hablar conforme a mí mismo. Y conforme a la doctrina, yo quiero hablar eso. Porque gran tarea le ha encomendado Dios a los pastores, a los maestros, a los evangelistas. Inclusive le encomendó gran trabajo a los apóstoles. Y ellos se esforzaron, los apóstoles, se esforzaron de predicar la sana doctrina, con toda su pureza, con toda la piedad, con toda palabra sana, y que concordara con las profecías del Mesías del Antiguo Testamento. ¿Captaste, verdad? Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Lo contrario. No, lo mismo. Cuando la palabra de Dios es expuesta, debe ser bien explicada. Y es muy importante dar el sentido bíblico. ¿Ok? De lo contrario, de lo que se está exponiendo, cuando no se sigue o no se tiene una base doctrinal, y voy a enfatizar esto, una base doctrinal sana, se corre el peligro de dar lugar a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios y a todo viento de clase de doctrinas que solamente conducirán a la perdición. Una cosa tengo yo en mente, hermanos, es que delante de Dios yo quiero estar aprobado. Y que cuando algún día Él me pregunte, ¿qué hiciste con mi palabra? Yo le di tu palabra a tu pueblo. Y Él sabe que es así porque Él está aquí de testigo. Y que el Señor cuide mi corazón, hermanos, cuide mi corazón. Pues es fácil desviarse. Es muy fácil desviarse. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Cuídate. Por lo tanto, hermanos, yo me tengo que cuidar, tengo que examinar mi vida. Tengo que examinar todo a la luz de la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser nutrido con la palabra? Hay que predicar doctrina. ¿Te vas a cansar de escuchar doctrina? Y si te cansas, te vas a poner escuálido. Desnutrido. Hermanos, no te canses. No nos cansemos de hablar doctrina. Es muy necesario estar fundamentados en la doctrina, porque como ya hemos visto al principio, la doctrina es conforme a la piedad, es sana y pura y es conforme a la Biblia. Recordemos esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Ve todas las cualidades de la sana doctrina. La Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, y cuando enseña, enseña en piedad. Cuando enseña, la enseñanza es sana y pura. Y cuando enseña, enseña conforme a ella misma. Para corregir, cuando corrige porque quiere Dios que nosotros seamos piadosos. ¿Ok? Y corrige porque la palabra de Dios es sana y es pura.
Y obviamente conforme a la Biblia, conforme a ella misma. Cuando instruye, igualmente instruye en piedad. Instruye en lo sano, en lo puro, e instruye en la Biblia, conforme a ella misma. Y cuando habla de justicia, habla de lo mismo. Entonces, hermanos, no perdamos el tiempo. Que no se pierda el tiempo acá, en experiencias personales, porque te podrá, por ejemplo, tal vez lo que Dios hizo contigo, no voy a quitar tal vez, no lo dudo, pero lo que Dios hizo contigo, gloria a Dios, te transformó, te rescató, gloria a Dios, está bien, pero hermanos, este libro, la palabra de Dios, es lo que instruye, lo que edifica, lo que nos instruye en la piedad, en la justicia, y nos guía en este camino, que es un camino que usted sabe muy bien que es, como le dije al principio, un camino, pues, que aparentemente se ve difícil, pero no es imposible, porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor te bendiga, hermano. Bendito Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú eres grande y maravilloso y poderoso, mi Dios amado. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza te pertenece, mi Dios amado. Gracias, mi Dios, porque en ti puedo confiar, Dios, plenamente, y podemos confiar todos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu doctrina, por tus enseñanzas, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra, tu doctrina es conforme a la piedad, es sana y es pura y es conforme a la Biblia, Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. Te pido que sea usted siempre iluminando nuestras mentes, nuestros corazones, Dios amado, y guardando nuestras vidas, Señor, en ti, Señor amado. Guarda tu pueblo, guarda a todos mis hermanos, a nivel mundial también, Dios. En el nombre de Jesucristo, y que tu palabra sea una lámpara a nuestros pies, que alumbre nuestro camino. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Amén, amén, amén. Alabado sea el Señor. Que Dios te bendiga. Amén.